Ahora, por agilizar, voy a ir dando paso a esta última mesa redonda que aborda, como decía, uno de los grandes retos del sector relacionado con el agua. Esta mesa se titula Agua y cambio climático, herramientas genéticas para afrontar el calentamiento global y tiene una introducción a cargo de Emma Gaitán, que es responsable de la Fundación para la Investigación del Clima. Su ponencia se titula Recursos hídricos, pasado y futuro. Y Jordi Mateu, que ya está aquí sentado también, CEO de Grupo Agromillora, es el moderador de esta mesa redonda. Así que le doy la palabra a Emma y luego continuamos directamente con Jordi con la mesa redonda para no perder más tiempo. Emma, cuando quiera. Gracias. Bueno, pues nada, hola, buenas tardes. Como ya he comentado, me llamo Emma Gaitán y soy responsable del Departamento de Meteorología y Cambio Climático en la Fundación para la Investigación del Clima, que somos una entidad pequeña, un centro privado sin ánimo de lucro que nos dedicamos, pues eso, fundamentalmente a investigar todo lo relacionado con la meteorología, el clima, el medio ambiente, etcétera. Y hoy, bueno, vamos a cambiar ahora totalmente de registro por unos minutos y tengo, bueno, primero darles las gracias a los organizadores, a los patrocinadores y a todos los asistentes, ¿no?, por permitirme hoy transmitirle un poquito de este apasionante mundo que es la meteorología y la climatología. Y bueno, voy a centrarme un poco en el tema de los recursos hídricos, un tema que ha sido tan recurrente a lo largo de toda la jornada, ¿no?, que hemos estado hablando de agua, disponibilidad hídrica, etcétera, ¿no? Y seguro que si les muestro estas imágenes, ¿no?, son familiares para todos ustedes, pues terrenos que están secos por por estrés hídrico, olivos agostados, ¿no?, por consecuencia de las altas temperaturas, aparición de plagas y enfermedades que están asociadas a unas condiciones meteorológicas concretas, ¿no?, de humedad y temperatura. Y es que hemos venido reportando en los últimos años, nos han venido comentando que cada vez son más frecuentes este tipo de episodios y que ocurren con mayor intensidad y virulencia, ¿no? Bueno, no voy a meterme aquí porque todos ustedes saben de sobra las condiciones climáticas y meteorológicas que necesita el olivo y por no llevamos un poquito con retraso, pero sí que es verdad que aunque el olivo es un árbol que pues aguanta bastante el estrés térmico y que puede aguantar un amplio rango de temperaturas, pues necesita unas condiciones tanto térmicas como pluviométricas para crecer en las mejores condiciones posibles, ¿no? Es decir, que tengamos la precipitación necesaria en el momento adecuado y la temperatura adecuada también en el momento ideal, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años con los recursos hídricos? Bueno, pues en el contexto actual que tenemos de calentamiento global, tenemos que empezar hablando de la temperatura, ¿no? Aquí les muestro 3 ejemplos de 3 observatorios que he elegido, no pongo dónde están ni nada para no condicionarnos. Son 3 observatorios que están ubicados en territorio peninsular y en las islas y, bueno, podemos ver como si trazamos una línea desde los datos registrados en 1950 hasta el año 2000 en cada uno de esos observatorios, ya se aprecia una tendencia, ¿no? Y dirán ustedes, bueno, pues la tendencia tampoco es muy acusada. Bueno, pues un grado de aumento de temperatura en 5 años a nivel climatológico es un aumento muy importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que si nos fijamos a nivel global, en promedio de la temperatura, y esto ya se ha venido comentando en ponencias anteriores, a finales de años, concretamente el 17 y el 18 de noviembre, ya se superó a nivel promedio los 2 grados, ¿no? Por encima, ya estamos por encima del límite, ¿no?, que nos hemos impuesto de no alcanzar en el 2050. Ya ha habido 2 días que a nivel promedio global se ha superado este umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá zonas del planeta donde incluso la temperatura haya llegado a más, ¿vale? Por nuestra ubicación o por la localización geográfica de nuestro territorio, pues somos uno de los países donde mayor impacto vamos a tener relacionado con el calentamiento global. Veamos a ver qué ocurre con las precipitaciones de las últimas décadas, en concreto de 1950 a 2000. Bueno, les muestro este periodo porque es el periodo que ahora mismo estamos utilizando de referencia para comparar con las simulaciones de los modelos climáticos. Seguramente, si ampliamos la serie temporal hasta el periodo actual, pues el incremento de temperatura y el déficit o la alteración de precipitaciones sea más acusado. Nuevamente, si trazamos una línea... Nuevamente, si trazamos una línea que va desde el primer valor registrado hasta el último valor registrado, vemos una tendencia hacia un descenso de las precipitaciones acumuladas a nivel anual. Y ustedes
Pueden observar en estas gráficas cómo tenemos ciertos picos. Efectivamente, al contrario de lo que ocurre con la temperatura, que es bastante lineal, año a año tenemos un valor promedio más o menos constante, la precipitación es una variable que varía mucho año tras año. Es decir, nosotros consideramos que su variabilidad natural son alteraciones de entre un 20 y un 30% entre años consecutivos. De hecho, aquí pueden ver cómo hay años donde tenemos picos más altos y otros picos más bajos, ¿no? El problema que venimos observando es que estos picos altos o estos ciclos o estos periodos de picos altos y luego picos bajos cada vez alcanzan valores máximos más pequeños. Es decir, no solo vamos hacia una tendencia de precipitación acumulada más baja, sino que además los picos cada vez son menos intensos, ¿no? Y no solo eso, uno de los factores que más nos preocupa a nivel climático no es tanto la cantidad de precipitación acumulada anualmente que vamos a tener en el futuro, sino cómo ésta se va a distribuir a lo largo del año. Y es que el sistema climático, ¿no? El conjunto del sistema climático, al final lo que tiende es a estar en equilibrio radiativo, es decir, recibe radiación en la zona de los polos y la distribuye hacia el resto del planeta. ¿Qué ocurre? Que las emisiones de gases de efecto invernadero, el calentamiento de la capa atmosférica no se hace de manera proporcional en todo el planeta. Esto está llevando a que los movimientos atmosféricos, los movimientos de aire que producen en el planeta estén cambiando. Y la manera en la que antes nos llegaban las borrascas anticiclones ya no es la misma. De hecho, que ahora veamos que llueve en meses donde antes no llovía y que tengamos temperaturas muy altas en meses donde esperábamos que fuesen más suaves, ¿no? Bueno, pues aquí les pongo a modo de ejemplo uno de los observatorios, ¿no? Donde vemos que entre 1951 y 1980, a nivel climatológico, siempre tenemos que considerar mínimo 30 años, la precipitación se distribuía de forma pues, bastante homogénea, a excepción de los meses, obviamente, de verano. ¿Qué venimos observando si comparamos este periodo con el 71-2000? Pues que esta homogeneidad que encontrábamos en los primeros meses del año ha ido desapareciendo y así que podemos apreciar un pico claro en los meses de mayo y un descenso, por ejemplo, en el mes de noviembre, ¿no? Pues esta información y tener esta información a futuro es muy importante, ¿no? Porque de ella va a depender también la influencia que tiene la precipitación en las distintas etapas del ciclo fenológico del cultivo. Obviamente, aumentos de temperatura y descenso de precipitación tiene su repercusión en los caudales, ¿no? Y en la cantidad de agua que se va almacenando, tanto agua subterránea como agua superficial. Y bueno, quería mostrarles esta figura, simplemente que les suene, nos vamos a centrar solamente en esta parte que es una evolución de los episodios de sequía en los últimos 50 o 40 años. Como vemos, cada vez vamos hacia episodios de sequía más acusados y más intensos, simplemente para que lo tengan en mente porque hablaremos de ello más adelante. Bueno, ¿y qué nos espera el futuro, no? Pues obviamente el panorama no parece muy alentador, ¿no? Aumentos de temperatura, descenso de precipitaciones. Bueno, pues si se fijan en estas figuras, por un lado tenemos la evolución que esperamos de la temperatura máxima, en este caso, por ejemplo, es un ejemplo de Doñana, y de la precipitación acumulada. Aquí quiero hacer un inciso y relacionarlo con un mensaje que ha transmitido Jordi Mateu esta mañana en la charla inaugural, es que nos centrásemos en las próximas 3 décadas, ¿no? En sacar el mayor potencial al cultivo. Bueno, pues esto viene muy relacionado con lo que esperamos a nivel climático para los próximos 30 años. En esta figura les muestro 2 periodos temporales, el 2036-2065, que viene a ser la representación del año 2050, y el periodo 2071-2100, que viene a ser la representación, pues eso, del 2085. Si nos fijamos tanto en este periodo como en este otro, tenemos 4 posibles escenarios, ¿no? Un escenario más favorable, donde la temperatura pues solamente aumentaría 1,6 grados, hasta un escenario más desfavorable, donde la temperatura aumentaría 2,4 grados. Estos escenarios pues, se desarrollan en función del comportamiento que tenga la sociedad en torno pues, a globalización, emisiones, sostenibilidad, etcétera.
Y lo mismo para el caso de la precipitación. ¿Qué es lo llamativo en este punto? Es que los 4 escenarios de emisiones, en el caso de la precipitación y en el caso de la temperatura, son muy similares. Es decir, entre el menos favorable y el más desfavorable hay una diferencia de 0,8 grados, ¿vale? Mientras que si observamos lo mismo en el periodo 2071-2100, la diferencia entre el menos y el más desfavorable es superior a 3 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que ya hemos emitido tiene sus consecuencias y no es revertible. Ya da igual lo que hagamos, que de aquí al 2050 vamos a tener esta situación, no la podemos revertir. Ahora mismo todo lo que hagamos para frenar el calentamiento global va a tener repercusión a partir del año 2050, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos las herramientas para acotar más o menos qué va a pasar de aquí al 2050, ¿no? Y aprovechar esa información para pues, sacar el mayor provecho a nuestros cultivos. Y eso no solamente ocurre en Doñana, ¿no? Si nos fijamos en los mapas peninsulares, pues vemos cómo hay un aumento progresivo en todas las estaciones del año hacia temperaturas cada vez más cálidas y precipitaciones con leves descensos, ¿no? Y lo mismo si trasladamos esta información a nivel de sequía, como el balance entre la evapotranspiración, el agua que yo pierdo y la precipitación, pues vemos cómo prácticamente todo el país cada vez va hacia episodios de sequías más intensos, tanto en un escenario medio o no tan desfavorable como en un escenario muy desfavorable, ¿no? A ver si se lo puedo mostrar con... Esta imagen es de aquí, es un vídeo que no sé si se podría dar al play. Bueno, pues aquí se aprecia claramente, ¿no?, cómo cada vez vamos hacia episodios de sequía más y más extremos. Yo sé que es un poco, da miedo, es un poco catastrófico y espero que no lleguemos nunca a esta situación, ¿no?, que seamos conscientes de que, aunque ahora mismo hasta el 2050 ya no podamos revertir la situación, está en nuestras manos, ¿no?, llegar al extremo más intenso. Bueno, perfecto, gracias. Pues nada, continuando con la siguiente figura, me voy a centrar un poquito en todo el tema del sequías, porque es un tema del que venimos hablando toda la mañana y que hemos sufrido en los últimos años. A nivel climatológico y meteorológico, lo que hacemos es evaluar la sequía como cuánta precipitación o cuánto balance hídrico, evapotranspiración y precipitación nos desviamos con respecto a los valores que tenemos de normal, ¿no? Y esto lo vemos a través de estos indicadores. Y aquí me voy a detener un poquito, y es que, si se fijan en la primera fila, lo que vemos es el indicador de sequía a un mes. Es decir, un mes llueve más, un mes llueve menos, y así sucesivamente, ¿no? Vamos alternando meses de más lluvia con meses de menos lluvia. Lo vamos acumulando a 3 meses, vamos acumulando a 6 meses y lo vamos acumulando a 12 meses. ¿Qué pasa? Que mes a mes, si nos fijamos en los datos mes a mes, no noto que tengo la sequía. Hoy llueve, el mes que viene no, pero ¿qué pasa? Que normalmente los meses en los que llueve menos respecto a los meses en los que no llueve y voy acumulando un déficit. ¿Qué pasa? Que cuando he acumulado 12 meses de déficit, al final llevo 12 meses o 2 años en época de sequía y ni siquiera me he dado cuenta. Nosotros a este fenómeno meteorológico le llamamos el fenómeno silencioso, porque viene un huracán, viene una inundación y enseguida todo el mundo se da cuenta de las pérdidas, de los daños que tenemos. Pero cuando nos queremos dar cuenta de los daños asociados a la sequía, podemos llevar 2, 3, 4 o 5 años bajo sus efectos. Y bueno, hemos hablado siempre de sequías, pero no quiero dejar al gran olvidado de los impactos del cambio climático, que son los eventos pluviométricos extensos, ¿no? Donde antes llovía poquito a poco todos los días, imagínense, 30 milímetros, 1 milímetro cada mes, pero ahora de repente tenemos los 30 milímetros en 2 días, ¿no? Con las consecuencias que eso también tiene tanto para los cultivos como para la gestión. Y bueno, voy a ir resumiendo, ¿no?, que no me quiero exceder, pues estos son lo que se espera en el futuro en 2 cuencas hidrográficas y simplemente concluir como en ambos casos pues se espera que disminuya el aporte hídrico hacia las aguas subterráneas, hacia la escorrentía y en resumida cuenta tenemos un descenso considerable de los recursos hídricos disponibles.
¿Cómo podemos utilizar esta información climática en nuestro propio beneficio? Bueno, pues yo siempre animo a que utilicen toda esta información, lo que nosotros llamamos indicadores climáticos, que se pueden calcular a escala global, en el punto donde existe un observatorio meteorológico, donde hay una finca, y podemos pues, definir, hicimos un estudio para el Ministerio con productores de oliva aquí en Andalucía y nos dieron un listado de información meteorológica y climática que les encantaría tener para el futuro, para utilizar pues, en sus gestiones, para pues, adaptar sus variedades, etc. Bueno, pues toda esta información es susceptible de ser proyectada a futuro y tener pues, información de este estilo, ¿no? Pues cómo vamos a tener de disponibilidad hídrica hasta el 2100, cuántos grados de calor vamos a acumular hasta el 2100 en los distintos puntos, ¿no? Entonces, yo siempre animo a que, bueno, también podemos modelizar, ¿no? La recarga y la escorrentía en un punto en las próximas décadas, como ya no me queda tiempo, simplemente quiero concluir que, bueno, que las herramientas meteorológicas y climáticas que están a su disposición, que nosotros mismamente generamos dentro de muchos proyectos, tantos nacionales y europeos, están a su disposición y que puede ser pues, un apoyo para pues, definir medidas a corto plazo, como si tenemos que regar o no en los próximos días. Medidas a largo plazo, pues podemos saber si en agosto, por ejemplo, vamos a superar X días un umbral de temperatura o de precipitación. E incluso para medidas a largo plazo, que es lo que hemos estado viendo hoy, si tenemos que hacer inversiones a futuro. Y bueno, como no tengo mucho más tiempo, les dejo aquí mi correo por si tienen alguna duda, quieren consultar o quieren saber todas las posibilidades que tenemos en el mundo meteorológico y climático, pues por favor, escríbanme. Gracias. Vale. Muy bien, gracias Emma. La verdad es que a estas horas, a las 3 de la tarde, después de 6 horas aquí, un mensaje tan desalentador, pues quizás... Pero en cualquier caso, yo creo que aquí hay dos buenas noticias, ¿no? En primer lugar, yo creo que a estas horas ver todavía tanta gente es una buena noticia y yo creo que son unos héroes y que menos que dedicarles un aplauso por acompañarnos a estas horas. Y la segunda buena noticia, después de este mensaje que Emma, insisto, en fin, a pesar de la hora es duro, pues presentarles a los que creo que son nuestras mejores herramientas precisamente para combatir, entre otras cosas, los efectos de cambio climático, ¿no? Que son las personas que hoy aquí tenemos en esta mesa redonda y que a través de sus programas de mejora genética nos van a ayudar a mitigar los cambios, los efectos del cambio climático, pero además nos van a ayudar a mitigar los efectos de enfermedades que nos amenazan y nos van a ayudar a mitigar además pues oportunidades o balancear o encontrar oportunidades para afrontar el mercado de una forma más satisfactoria. Yo soy un firme convencido de siempre de que la genética es la mejor herramienta y la más económica para avanzar y quizás la palanca de innovación más potente que tenemos no en olivicultura, en agricultura en general. Entonces, hoy tenemos la suerte de tener representación de los 5 programas de mejora genética más importantes que hay en estos momentos en olivicultura en el mundo. Juan Carlos Cañaveras representando a Balam, Felipe Oliva representando a Todo Olivo, Edgardo Giordani representando a la Universidad de Florencia, Concepción Muñoz, perdón, a la Universidad de la UCO y finalmente Giuseppe Lo Priori, la Universidad de Bari. Estos son los 5 programas de mejora genética que hay en estos momentos más importantes en olivar. Insisto, son los que nos tienen que ayudar en estas 3 décadas a hacer este salto que todos ambicionamos y todos necesitamos. Sin más y yendo al grano, porque la hora ya no invita a darle muchas más vueltas, empezamos con Juan Carlos. Juan Carlos de Balam. Balam ha lanzado recientemente su primera variedad, Sultana. ¿Querías explicarnos un poco qué es Sultana y qué nos aporta Sultana, qué nos debe aportar Sultana para esta nueva olivicultura? Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por aguantar a esta hora. Pues sí, Sultana, que la hemos desarrollado junto con la Universidad de Córdoba, viene a aportar algunas soluciones a lo que venimos hablando a lo largo de la mañana. Sultana es un cruzamiento de arbosana por chiquitita. Nosotros nos gusta mucho decir que es la nieta de Picual, por aquello de venir de la chiquitita. Y Sultana tiene
varias claves importantes, pero hay dos de ellas que me gusta remarcarlas con el tema que estamos tratando hoy. Es una variedad de poco vigor y al final una variedad de poco vigor tiene menos volumen de copa, se va a adaptar mucho mejor a el cambio climático, a años de sequía como hemos estado sufriendo en los últimos años. Y también otra clave importante es ese envero de larga duración que al final nos está permitiendo que abramos la ventana de cuándo podemos cosechar sultana, aunque es una variedad que es temprana, que después podemos comentar también algunos problemas que tiene las variedades tempranas con las temperaturas del mes de octubre, pero sultana no tenemos prisa por cogerla. Gracias a lo que le aporta la arbosana, se consigue mantener en el árbol y podemos esperar a que las temperaturas bajen, porque al final tenemos que ir buscando esa calidad. Y luego ya pensando en lo rentable que es la variedad, el tener poco vigor va a tener menos costes de poda, tiene mucho rendimiento graso, superando a la variedad de arbequina o arbosana, es muy productiva, el aceite que es de excelente calidad y también los problemas con el frío, que también es una variedad que está resultando resistente al frío y ya estábamos viendo cómo esos episodios extremos, tanto de alta temperatura como de frío, que tanto nos están acompañando y tanto daño ha hecho estos años atrás. Felipe, por parte de Todo Olivo tiene un programa de mejora genética muy potente, con muchos fondos. Recientemente pues, habéis empezado a sacar la primera variedad, Todo Olivo I15, que todo el mundo habla. ¿Qué más podemos esperar, aparte de la Todo Olivo I15, de vuestro programa de mejora genética? Sí, efectivamente. No, creo que no. ¿Se escucha? Sí. Efectivamente. El programa de Todo Olivo es un programa realmente grande, realmente extenso. Llevamos ya más de 17 años trabajando en la mejora de olivar, ¿no? También es extenso por el número de variedades, el número de cruzamientos que llevamos realizados en estos más de 17 años, cosa que sigue avanzando porque es un programa vivo. Hoy día llevamos ya más de 6 fases de cruzamiento, de las cuales 23 variedades ya están registradas. Dentro de esas variedades, 11 de ellas mejoran a sus padres en el manejo en secano, cosa muy importante, como hemos visto, como nos ha comentado Emma, cada vez llueve menos y de una forma más irregular. 13 variedades mejoran a sus padres en regadío y hay un grupo muy importante que las mejora en ambas situaciones. Ahora, a partir de otoño, saldrán al mercado 8 de esas 23 variedades, paulatinamente irán saliendo las demás, y que aportan más rendimiento graso, aportan más tolerancia a distintas enfermedades, aportan resistencia o tolerancia a la sequía, a la falta de agua, y también nos dan, como comentaba Juan Carlos, un abanico en recolección. Tenemos variedades que de maduración extratemprana, a finales de septiembre, primeros de octubre, podemos ya recolectar, y nos dan un abanico muy amplio para llegar hasta finales de diciembre, ¿no? ¿Y esto qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que el agricultor pueda acometer plantaciones multivarietales. Estas plantaciones multivarietales le van a ayudar al agricultor mermar cualquier incidencia que podamos tener climatológica, fríos, heladas o temperaturas extremas en momentos delicados de la flor, mejorar el cuaje por la polinización cruzada, y para ello, desde Todo Olivo, con este compendio de variedades, recomendamos la utilización, si la finca es pequeña, la utilización de variedades de maduración homogénea para poder recolectarla en el mismo momento, y si la finca es grande, recomendamos variedades de maduración escalonada, ¿no? Todas estas variedades, como hemos dicho, van a aportar a la nueva olivicultura una mayor rentabilidad por mayor productividad, ¿no? Y al agricultor pues le van a permitir eso, tener una cuenta de resultados bastante importante. Muy bien. Siguiente, Edgardo. La Universidad de Florencia es relativamente nueva en la obtención de nuevas variedades. Sabemos que estáis trabajando. ¿Qué podemos esperar de vuestras variedades? ¿Qué pueden los productores esperar?
Bueno, gracias antes que nada, y tengo que desmentirte un poco porque en realidad la mejora genética del olivo en Florencia inició desde hace muchísimo y me gusta aquí hacer una referencia muy breve histórica. Los Medici, Eleonora de Toledo y las colecciones de variabilidad genética de los Medici. Eso es lo que nos han dejado. O sea, de hecho, se ha transmitido en el tiempo, ¿qué cosa? La valorización de la calidad, ¿no? De apreciar el, ¿cómo se puede decir? El material genético, mucho más que tal vez en otros lugares del mundo, y eso es fuente de orgullo, pero también al mismo tiempo de quedar anclado en algo del pasado. Y de ahí sale un poco el problema al cual se refería Lippi antes, ¿no? De la dificultad de entrar con nueva tecnología, nuevas variedades, etcétera, porque hay un apegamiento muy fuerte a la tradición valorizada. Cabe nombrar, por ejemplo, que la Toscana fue la primera región en tener una ley de salvaguardia de recursos agrícolas, germoplasma local, nativo, en 1997. Entonces queda una tradición muy fuerte y yendo al olivo, recuerdo en el 1982, yo estudiante, evaluando más o menos 7.000 seedlings F1 de cruzamientos que un loco, que era mi profesor, el Bellini, plantó semillas de cruzamientos para estudiar la intercompatibilidad entre variedades. O sea que de ahí salieron 3 variedades, pero en ese periodo el olivo estaba como muerto, en el sentido de que no había atención, no había ganas de renovar, no había intención de renovar tampoco, y casi no se enseñaba. O sea, era algo muy, digamos, dejado de lado respecto a otra fruticultura. Vamos a lo de hoy. Sí, estamos colaborando con ustedes, con Agromiliora. Tenemos 3 potenciales ya casi variedades que creo que respondan muy bien a las exigencias de cultivo en seto. Producen muy bien. Hemos notado que se están adaptando a diferentes ambientes. Nuestros suelos son muy diferentes a los de ustedes aquí. Y bueno, no hay que pensar solamente y siempre a la falta de agua, pero a veces el exceso de agua puede ser un problema, y con lo que nos mostraban de estas precipitaciones, fuera de tiempo y muy importantes, puede ser un riesgo. También tener variedades que de alguna manera puedan tolerar un poco la asfixia es importante. Así que, bueno, considero que vamos adelante y algo va a salir. Muy bien, Concepción, en el caso de la UCO podríamos decir que de los aquí presentes sois los que tenéis un poco más habéis lanzado los primeros en lanzar las variedades para este nuevo modelo en seto. Empezasteis con la Chiquitita, luego salió la Chiquitita 2. ¿Qué es lo próximo que podemos esperar que llegue? Bueno, en cierta manera sí, la Universidad de Córdoba ha sido la pionera de la mejora de genética de olivo aquí en España. Y bueno, muestra es Chiquitita, Chiquitita 2, Martina, las colaboraciones que tenemos con Balan, con Todo Olivo, con empresas. El programa de mejora ya rueda, ¿no? Lo difícil es ponerlo en marcha, es generar material, ya tenemos muchos campos comparativos, entonces seguimos nuestras principales líneas, variedades productivas con alto rendimiento graso, bajo vigor, adaptadas a olivar en seto. Próximamente a estas características uniremos nuevas variedades resistentes a verticillium y posteriormente en colaboración con grupos de investigación italianos con resistencia a Xylella, si todo va bien. Entonces, esas son las 2 principales características que vamos a añadir a las clásicas, ¿no? De alta producción, bajo vigor. Y mira a futuro, creo que en la UCO debemos apostar por la sostenibilidad y también por la adaptación al cambio climático. Para mí, entre líneas fundamentales, una es resistencia a enfermedades aéreas, repilo, aceituna jabonosa. Creo que estamos en muy buena posición para empezar a hacer mejoras por resistencia a enfermedades aéreas. Y más, quizá a largo plazo, pero urgente, necesidades de frío y tolerancia a sequía. Aunque en tolerancia a sequía creo que van a dar resultados muy importantes los superintensivos en secano que se están poniendo, donde se están probando ya distintas variedades. Esas son las
como las 3 velocidades de la UCO. La primera, la que ya está en marcha, bajo vigor, adaptación a superintensivo, resistencia a enfermedades junto a esas características y en un futuro, bueno, que estamos ya trabajando, resistencia a enfermedades aéreas, repilo, aceituna jabonosa y necesidades de frío son necesarias para floración, para producir y también resistencia a sequía, por supuesto. No les engañaba cuando les decía que la mejor herramienta para combatir, entre otras cosas, el cambio climático es el trabajo que hacen estos señores cada día, como pueden ver, ¿no? El caso de Giuseppe Lordani de la Universidad de Bari es otro caso paradigmático. Por primera vez tenemos ya una variedad de olivo certificada resistente a Shigella, en este caso la lechiana. Esto tiene un impacto muy grande y además me imagino que en el caso de Italia y concretamente en la Puglia, de donde es la universidad, zona terriblemente afectada por la bacteria, ¿cuál es el impacto que ha tenido? ¿Qué expectativas hay? ¿Qué creéis que puede pasar no solo en Italia, sino el disponer de una variedad así para el resto del mundo? Giuseppe nos va a hablar en italiano, por si acaso está mi colega Roberto para traducir. Sì, per favore, grazie, certo. In pratica sì, effettivamente Lecciana ha offerto l'opportunità in Salento, dove decine di migliaia di ettari erano stati letteralmente distrutti, di poter introdurre anche la coltivazione dell'olivo ad altissima densità in parete. Quindi sicuramente un apporto, una possibilità di scelta importante per questo territorio. ¿Puedo? Sí, como queráis. Simplemente después de 10 años de la enfermedades que ha empezado más o menos el 2010 en Puglia, la lechana ha sido la primera variedad en alta densidad que puede garantizar una nueva cultivación, un nuevo nacimiento de la olivicultura en Salento, en la parte sur de la Puglia, que en estos 10 años prácticamente el 95% de la superficie de olivo ha definitivamente muerto y esto ha empezado a garantizar una nueva vida a este sector. Una caratteristica importante della Lecciana è relativa al suo apparato radicale, perché tendenzialmente la cultivar ha una media vigoria, ma se allevata sin dalla messa a dimora con limitate disponibilità idriche, mostra una capacità di approfondimento, di espansione radicale e anche una capacità di asportazione dell'acqua non indifferente. Quindi si dimostra una possibilità in tutti quei casi in cui ci sono limitazioni naturali alle disponibilità idriche oppure per scelta si decide di non irrigare o di irrigare poco. Ad esempio, naturalmente le precipitazioni possono essere scarse o i suoli possono essere davvero molto molto superficiali. Oppure abbiamo località in cui non abbiamo disponibilità idrica o vogliamo ridurre l'impiego d'acqua per evitare magari le ripercussioni che si possono avere in termini di necessità di intervento nella difesa fitopatologica, come facciamo ad esempio in biologico, dove riduciamo gli apporti idrici. El vigor que tiene la variedad es un vigor tendencialmente medio-bajo, con un aparato radicular importante que se va moviendo y abriendo en la tierra, también muchas veces bajando un poco. Y esta característica va a permitir a la variedad, a la planta, al árbol, de tomar agua en profundidad en la tierra. Por esta característica se está utilizando esta variedad también en territorio con falta de agua o en secano o con una cantidad de agua muy limitada. Esta característica está poniendo una buena oportunidad en mucho territorio donde claramente el cambio climático está infectando mucho, decimos, está con un impacto importante sul territorio. Chiaramente questa caratteristica è da gestire attentamente perché elevate disponibilità idriche anche naturali per via delle precipitazioni o una gestione irrigua non razionale
possono stimolare molto la vigoria della pianta e quindi da questo punto di vista bisogna avere maggiore preparazione e anche mettere in atto tutti quegli interventi che già conosciamo esistono per contenere il vigore in questi casi. Al revés, nella zona donde la disponibilidad de agua es más importante está, o con lluvia o con disponibilidad por embalse o artificial, decimos así, la vigoría que puede tener esta planta puede diventar importante y claramente el manejo va a diventar esencial para contener su estructura y garantizar un equilibrio productivo de año por año. Una seconda caratteristica che ha colpito molto in Italia, sembra anche al di fuori dell'Italia e nel resto del mondo, è il profilo sensoriale di quest'olio, perché ha notevoli tratti di similarità con quello di molte note cultivar varietà italiane, oli da varietà italiane molto importanti. E quindi da questo punto di vista una novità rispetto ai profili sensoriali delle cultivar utilizzate fin dai primi tempi in superintensivo. Quindi questo è un altro aspetto molto importante, il contenuto di polifenoli elevato, il contenuto di acido oleico elevato e quindi questo ne fa anche un olio con una certa valenza nutraceutica. Una característica importante de esta variedad es la calidad del aceite. Un nivel polifenólico muy elevado, un ácido oleico muy elevado, una cantidad de ácido oleico elevado. Esto está garantizando la producción o el utilizo de esta variedad porque es muy similar, la calidad del aceite muy similar a las variedades tradicionali y típica della Puglia o italiana in generale. Quindi, per concludere, vedo nel futuro davvero una grande possibilità di impiego perché si apre a tutta una serie di situazioni che prima tentennavano nel utilizzare ovviamente un oliveti a iniziare con l'olivicoltura ad altissima densità, in quanto anche, ad esempio, in biologico, in asciutto, con limitate disponibilità idriche, si potrà iniziare ad utilizzare questo sistema colturale e probabilmente anche ottenere una sostenibilità in termini di possibile incremento del miglioramento dell'impronta idrica di rilievo, producendo un olio che ha un profilo sensoriale davvero interessante per il mercato adesso, perché ha, oltre che le caratteristiche di alcuni oli italiani, dal punto di vista del profilo sensoriale, anche molta armonia, un olio davvero molto equilibrato. Para resumir todo, son todas las características que están poniendo la lechana a un nivel importante dal punto de vista imprenditorial y de cultivo claramente de utilizo. Entonces nel listado están la característica estructural de la planta, su resistencia al secano y sobre todo la característica importante que tiene su aceite. Muy bien, gracias. Volvemos al inicio con Juan Carlos y el programa de Balam. Desde el punto de vista de futuro, de nuevas variedades, ¿qué tipo de resistencias son las que consideráis más críticas que hay que buscar, que hay que conseguir, que hay que ofrecer al mercado? Bueno, nosotros desde Balam, el tema de la resistencia a enfermedades es junto con como decía Conchi, es un objetivo clave. No solo desde 2017 estamos trabajando también en nuestro programa para buscar variedades resistentes a Xylella fastidiosa. Todos nos alarmamos cuando vimos lo que estaba ocurriendo en Italia, nos pusimos manos a la obra y ya nosotros tenemos 18 genotipos que se están evaluando en la zona de leche, con buenos resultados, pero ya hemos visto el tiempo que se tarda en evaluar con el caso de lechiana. Nosotros en los próximos años podremos ya sacar alguna variedad resistente a Xylella. Son cruzamientos de variedades españolas con variedades italianas, que van a ser muy interesantes. Y también nos encontramos, y aquí Felipe seguro que está de acuerdo conmigo, en que estamos hablando mucho y aquí en el foro de transformar el olivar tradicional a olivar intensivo, con las limitaciones que pueda tener por el tema de la pendiente, pero ojo al problema que tenemos de verticillium en muchas zonas de Jaén y de Córdoba, y que no tenemos ahora mismo variedades
que ofrecer al agricultor que, que sean 100% fiables de que son resistentes. En los próximos años ya hay algunas que nos gusta mucho, ¿verdad, Conchi? Que nos gusta mucho y posiblemente la vamos a tener en un par de años en el mercado. Y permíteme, Jordi, también que estamos hablando mucho de variedades y creo que desde empresas como Balan es muy importante también hablar de... A veces que con pequeños cambios podemos luchar un poco con el tema del calentamiento global. Me refiero al diseño de la plantación. Hemos estado siempre pensando que si la orientación norte-sur era la idónea, después nos cambiaron el paso y nos dijeron que no era importante la orientación, que daba igual este-oeste. Y nosotros, en los últimos años, estamos viendo en nuestros ensayos de orientaciones algo muy significativo y que a veces que también preocupa. Y es que la orientación este-oeste, sobre todo el año de 2022 y 2023, que lo hemos comentado a lo largo de la mañana, esos episodios de olas de calor, hemos sufrido una merma importante en la floración en la cara sur, en la cara soleada, disminuyendo la producción de aceite en más de 300 kilos de aceite por hectárea comparadas con las otras orientaciones. No tiene por qué ser la norte-sur la mejor, pero sí parece que vamos a tener que estar girando. Para eso nosotros cuando hagamos el diseño estudiaremos para cada parcela cuál es la idónea e evitaremos la este-oeste. Y también otra cosa importante, que siempre en todos los foros donde hay mucho público me gusta comentarlo, vamos buscando la calidad y vamos buscando en el olivar en seto las recolecciones tempranas, pero ahora, por desgracia, no contamos con la posibilidad de la recolección nocturna. Y tenemos que, ya desde Balan, junto con la Junta de Andalucía, estamos haciendo distintos proyectos. Tenemos ya una solución disponible y que esperemos que en los próximos años las cosechadoras dispongan de este sistema, relacionándolo con la mesa anterior, buscando la biodiversidad de nuestra finca, asegurándonos de que no vamos a matar ningún pájaro con nuestra cosechadora, pero es que necesitamos esas horas de baja temperatura en el mes de octubre si queremos seguir teniendo calidad. Está claro, gracias. Felipe, todo el crecimiento del modelo en seto que se viene desarrollando prácticamente en los últimos 30 años básicamente se ha basado en dos variedades, arbequina y arbusana. Son dos variedades que han tenido un resultado fantástico, fabuloso y hasta ahora siguen siendo la referencia para todos los olivicultores. ¿Tú realmente crees desde tu posición y viendo, por ejemplo, conociendo en profundidad lo que vuestro programa de mejora genética trae, que puede llegar a un punto donde podamos llegar a pensar que la arbequina y la arbusana sean variedades que pueden llegar a dejar de plantarse en un futuro porque tendremos genética que superará de mucho las prestaciones que arbequina y arbusana nos han estado dando hasta ahora? Vamos a ver. Estos programas se inician básicamente por eso, porque estábamos trabajando con un sistema de cultivo que ya todo el mundo en la olivicultura había aceptado, que es el olivar en seto, ¿no? Pero solamente teníamos dos variedades con las que trabajar. Por eso nacen estos programas de mejora genética para buscar alternativas para poder atacar o afrontar el futuro de la olivicultura. ¿Y qué buscábamos con esta mejora? Buscamos variedades que se adapten mejor al sistema, que se adapte mejor al paso de una maquinaria que iba a golpear nuestras plantas para recolectar esa fruta. Por lo tanto, necesitábamos variedades que desprendieran esa fruta de igual manera en un momento más temprano en la maduración, como en un momento más tardío con la aceituna, que se desprendiera un poco más fácil, pero era importante que esa aceituna se pudiera desprender en cosecha en verde sin dañar nuestra planta. Y fundamentalmente buscar variedades que se adaptaran a los nuevos tiempos de pluviometría, de temperaturas muy erráticas y, sobre todo, a defender nuestra explotación de enfermedades, plagas y enfermedades, principalmente enfermedades. Repilo, como bien decía Conchi, verticillium, como dice Juan Carlos, pero no nos olvidemos de la tuberculosis. Es una enfermedad que se agrava, si así lo queremos ver, por los pequeños golpes que puede dar la cosechadora. Entonces, estos programas se adaptan para eso, para dar alternativas. Luego el tiempo dirá
Si estas variedades, bueno, el tiempo no, ya lo estamos viendo, estas variedades están mejorando las prestaciones que están dando Arbosana y Arbequina, sin ir más lejos. Desde el programa, desde la primera y segunda fase del programa de Todo Olivo, hay hijos de Arbosana que mejoran a su madre en productividad, que mejoran a su madre en tolerancia a la tuberculosis, que mejoran a su madre en precocidad en maduración y en el desprendimiento de esa fruta. Eso indudablemente va a llevar al agricultor a tener menos costes, más producción y más rentabilidad. Y todo esto llevado en un contexto de, medioambientalmente hablando, en un contexto positivo, ¿no? En un contexto en donde vamos a utilizar menos insumos, porque la variedad de por sí es más tolerante a enfermedades, vamos a necesitar menos energía y vamos a usar menos el recurso hídrico, porque se adaptan muy bien a la falta de irrigación o al olivar en seto en secano. Por lo tanto, estamos trabajando en una agricultura más natural, más sostenible. Muy bien. Ya me he declarado personalmente un ferviente defensor de la genética como la principal herramienta que tenemos para afrontar muchos retos futuros. Yo creo que en la mejora genética hasta ahora hemos estado trabajando con las herramientas tradicionales, de cruces tradicionales, pero es cierto que existe mucha nueva tecnología que nos permitiría ir mucho más allá, como es toda la edición genética. Por ejemplo, les cuento un caso. Nosotros en uno de nuestros viveros, en el que tenemos en Florida, en Agromillera Florida, ya disponemos de genética editada, materiales genéticos, editados para resistir una enfermedad que está devastando con toda la citricultura de las zonas tropicales, como es Brasil y Florida. No sé si han oído hablar de una bacteria que se llama greening, que está devastando toda esta superficie. Nosotros ya tenemos, porque hay grupos en América, en Estados Unidos, que están trabajando para editar genéticamente ciertas variedades, incluso portainjertos, para hacer que tengamos ya variedades resistentes a estas enfermedades. Desgraciadamente, en Europa todavía no tenemos un contexto político que nos permita hacer que esta tecnología, además de desarrollarla, además se pueda aplicar. En otras zonas sí, en Estados Unidos, por ejemplo, sí. En el caso de Edgardo, en el caso de la Universidad de Florencia, sobre estas nuevas tecnologías de edición genética, ¿cuál es vuestra visión? ¿Creéis que en el caso del olivo existe ya conocimiento suficiente como para decir que la tecnología ya la podemos empezar a utilizar, aparte de la política? Ahí no te lo voy a preguntar porque evidentemente no. Pero ¿tú crees que esto que realmente sería lo que nos permitiría dar un paso, 3 pasos, 10 pasos adelante, es algo que técnicamente estamos cerca de poder disponer? Es una pregunta bastante difícil y aparte de la política, respondería sí, no, tal vez, muy probablemente. A ver, a estas horas... Trato de explicarme, pero antes quiero agregar un poco a lo que comentaban de las nuevas variedades. Es importantísimo tener variabilidad. O sea, la variabilidad quiere decir también enfrentar estratégicamente los problemas que se hablaban al principio, ¿no? Con el tema inicial de la primera mesa redonda. O sea, de las cosas que van y no van y que tal vez una variedad responda un año mejor que otras y eso tal vez a nivel del productor individual, bueno, no lo afecta, pero afecta positivamente a todo el sistema, porque tienes aceitunas. Respecto a lo que me preguntas, yo diría que sí, más allá de lo que dije así en forma un poco, ¿cómo puedo decir?, de desafío con nosotros mismos. O sea, las nuevas tecnologías se refieren un poco a un corte y surcido, ¿cómo se dice?, y confección, ¿no?, del ADN y es un sistema bastante complejo, pero bueno, de hecho hay ya resultados con otras especies muy interesantes, en cacao, en papaya, en manzano, etcétera, lo cual quiere decir que, ¿por qué no en olivo? Ahora, hay que ver cuáles objetivos, y varios de los que se han dicho creo que pueden ser objeto de mejora. Hay un problema técnico que también sufrimos hace 30, 40 años cuando se comenzó a hablar de gene transfer, o sea, la regeneración de las células modificadas.
Y eso, desafortunadamente, en olivo es, hasta ahora, a menos de que yo no sepa algo, y es muy probable, pero espero equivocarme realmente, pero que hayan ya técnicas, protocolos de regeneración de las células que han sido modificadas. Ese es el cuello de botella que, por el momento, bueno, veo como un problema a resolver y que creo será resolvible, tarde o temprano llegaremos también a seguro eso. que lo resolveremos antes técnicamente que los políticos a nivel legislativo. Exactamente, no tengas ninguna exactamente. duda, esto seguro. Eso, yo creo que ese es el cuello de botella en este momento. Sé también que están comenzando a trabajar, por ejemplo, sobre la mosca del olivo con esta metodología CRISPR para cambiarle un poco la genética y que tal vez en vez de buscar aceitunas, busque algún fruto que no nos interese. Pero bueno, hay movimiento y sí, creo que algo va a suceder en los próximos años, pocos. Gracias. Ya para ir terminando, Concepción, la UCO está participando en un proyecto europeo, el Gen for Olives, que además creo que Balan también colabora. ¿De qué manera tú crees que la participación en este proyecto puede ayudar a acelerar o obtener mejores resultados en los programas de mejora genética que estáis haciendo? Bueno, yo creo que este proyecto europeo que la UCO coordina, ¿no? y ya es muy importante porque es muy difícil coordinar un proyecto europeo y un proyecto que es el proyecto más grande, por así decirlo, que ha dedicado nunca la Unión Europea al olivo. Son 7 millones de euros en 4 años para estudiar, para caracterizar las variedades de olivo. Porque, aunque parezca mentira, no sabemos cómo se comportan muchísimas variedades de olivo. Si aquí el tema es la sequía, si aquí tuviéramos que decir qué variedades son resistentes a la sequía o tolerantes a la sequía, yo creo que ninguno sería capaz de poner sobre la mesa ningún dato contrastable. Todos son estudios de lugares muy concretos, poco reproducibles. Entonces, para hacer mejoras tiene que haber variabilidad, pero tenemos que saber que existe esa variabilidad. Y esa variabilidad, ¿cómo sabemos que existe? Caracterizando variedades. Caracterizando variedades y además usando los mismos protocolos. Y en este proyecto nos hemos puesto de acuerdo, somos 16 socios de 7 países europeos, también colabora Turquía, Marruecos, empresas públicas, organismos públicos, empresas privadas. Estamos caracterizando más de 500 variedades a resistencia a enfermedades, estamos caracterizando todo el perfil de aceite, ácidos grasos, volátiles, fenoles, fuerza de retención de fruto, rendimiento graso, porque queremos saber la diversidad que hay dentro del olivo. También estamos recogiendo material silvestre por todo el Mediterráneo, porque el olivo silvestre es el gran olvidado de la mejora. También porque hay muchísima diversidad en el olivo cultivado, pero no sabemos si el olivo silvestre puede ser la solución a muchos problemas futuros. Tenemos olivos silvestres que crecen en el desierto del Sáhara, cerca del desierto del Sáhara, que estamos muestreándolos y estamos evaluándolos. O sea, Gen for Olive, la verdad es que ha puesto la mesa en muchos aspectos para la mejora del futuro. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, y estoy muy contenta porque nos hemos adelantado ya un poco, es, ya que tenemos caracterizados, sabemos cómo se comportan las variedades, saber qué genes regulan esos caracteres. Pasar de lo que es la fenómica a la genómica. Pero lo primero es tener los datos, es saber que esta variedad es resistente y está susceptible. Una vez que tenemos eso, podemos secuenciar su genoma y ver qué genes está en esa resistente que no está en la susceptible. Y cuando sepamos si hay 2 genes responsables de eso, podemos hacer 2 cosas muy importantes. La primera es la mejora, donde germinamos miles de semillas, seleccionar solo las variedades que tienen esos 2 genes. Y esa llevarla a campo. Ya sabemos que estamos seleccionando, lo que estamos ensayando es resistente. Eso ahorraría muchísimo tiempo y muchísimo espacio, dinero, recursos, todo. Y también, ya que sabemos que esos genes son responsables de esa resistencia, por todas las técnicas nuevas, por la edición genómica, podremos quizás modificar esos genes. Entonces, pero ese es el proceso. Tenemos que tener primero caracterizadas bien las variedades. Para eso este proyecto europeo ha sido fundamental. También porque ha puesto en contacto 5 bancos de todo el Mediterráneo que se han puesto de acuerdo para trabajar juntos, para generar una información valiosísima, y también porque pone la piedra de el siguiente paso. Ya tenemos un nuevo proyecto en el que está financiado por el Gobierno español y estamos en ese proyecto que también es público y es privado.
Estamos secuenciando 400 variedades del Banco de Germoplasma de la UCO, 200 individuos silvestres, y ahora la intención es correlacionar esos comportamientos con genes. Este proyecto dura 4 años, acaba de empezar, pero yo creo que dentro de 4 años el salto, Gene for All ha sido un salto, este nuevo proyecto será el siguiente salto para la mejora del futuro, para adaptarnos al cambio climático. Hasta la frustración final, porque insisto, nos encontraremos con la solución y desgraciadamente tendremos una barrera legal que no podremos superar. Yo soy optimista. Hace 4 años no podíamos ni siquiera pensar en esto. Seguro, y ahora seguro. tenemos muchas posibilidades. Seguro. Perdón, ¿puedo agregar una cosita muy rápida? No nos olvidemos de los portainjertos, porque en general pensamos en variedades, lo cual me parece excelente, pero estos problemas, ¿no?, de adaptabilidad, cambio climático, etcétera, hay una parte que conocemos relativamente poco, que es la raíz, el aparato radicular todavía. Y creo que ahí haya mucho para hacer también para mejorar. Sin duda. Y ya para acabar, la última pregunta de la mañana o tarde, ya no sé cómo llamarlo, para Giuseppe. La Universidad de Bari, aparte del tremendo impacto con la lechana, también lleva ya unos años con otra variedad en el mercado, como es la coreana. Es una variedad que también tiene su impacto. ¿Cómo describirías el potenzial y lo che sta portando Coriana para esta nuova olivicoltura? Coriana, visto che ho parlato di Lecciana prima, c'è da dire subito che è davvero molto differente da Lecciana. Non tanto nella produttività, che è altrettanto buona, simile a quella di Arbequina, la resa in olio è anche più elevata. Le caratteristiche dell'olio sono di grande rilievo, perché ha comunque un contenuto di polifenoli anche maggiore, intensità di piccante, amaro e fruttato anche più elevate di Lecciana, e anche una maggiore e davvero interessante complessità aromatica, descrittori addirittura finanche frutti di bosco. È molto diversa in termini di vigoria, che è medio-bassa. A diferencia de la lechana, la característica estructural que tiene la coreana es mucho más pequeña con respecto a la lechana. Del punto de vista pero productivo, es muy parecida con arbequina, muy parecida con lechana, pero la característica principal que tiene con respecto a todas las otras es la calidad del aceite. Calidad del aceite que los expertos que la han utilizado o la han estudiado también la han puesta a un nivel bastante alto por el nivel polifenólico, por el gusto que tiene y toda la característica organolettica importante. Questa vigoria medio-bassa necessita di un sostegno con l'irrigazione. Quindi abbiamo bisogno, a differenza di Lecciana, di volumi adeguati nell'ordinarietà per gli oliveti superintensivi, ma che ci devono essere e devono essere gestiti molto razionalmente con elevata precisione per non generare anche lievi stress idrici e garantire una buona produttività. D'altro canto, però, in termini di potatura, ad esempio, può semplificare un attimo la vita, perché in alcune annate, in alcuni casi, può anche non essere necessario eseguire, ad esempio, il topping, ma fare soltanto aging. Con respecto a la lechana, esta variedad es una variedad que necesita de agua. Por su característica estructural del aparato radicular, necesidad de agua y sobre todo la necesita en una forma específica y bien estructurada, bien se tiene que poner mucha atención cuando se va a poner agua. Esta característica, pero claramente con esto, el resultado que se va a obtener es un resultado importante desde el punto de vista productivo. Y sobre todo por el manejo es una variedad simple de utilizar, porque la estructura pequeña que tiene puede garantizar una falta de poda, sobre todo lateral, en alguna fase del año della vita della pianta. Ed infine, per chiudere come caratteristica,
che ritengo interessante per il futuro, proprio in relazione ai cambiamenti climatici, ha una maturazione che è anche di una settimana successiva a quella di Arbequina, quindi un paio di settimane successiva a quella di Lecciana. E da uno studio che stiamo facendo sulla fenologia, sui cambiamenti nei prossimi decenni in Puglia, anzi in particolare in Salento, della fenologia dell'olivo, è venuto fuori che la fase, il periodo, anzi, che sarà più influenzato dai cambiamenti climatici in futuro in termini di fenologia è quello che va dall'indurimento del nocciolo all'invaiatura. Quindi è proprio il periodo in cui c'è la grandissima parte dell'accumulo dell'olio nell'oliva e questo periodo potrebbe raccorciarsi a quanto pare anche di una ventina di giorni. Quindi potrebbe essere importante anche considerare l'epoca di maturazione attuale, l'epoca di raccolta attuale, in modo tale che gli effetti di questo raccorciamento di tutto il ciclo, ma in particolare di quella fase, incidano un pochettino meno e lasciano tempo alla pianta per lavorare, concludendo la maturazione in un periodo poi non eccessivamente caldo, quindi con minori ripercussioni negative dei cambiamenti climatici sia sulla quantità che sulla qualità. E quindi Coriana, dal mio punto di vista, è davvero interessante in tutte quelle realtà dove c'è acqua a sufficienza disponibile, si vuol produrre un olio con livelli medio-alti, no? Di medio intenso, come fruttato, amaro e piccante, e in tutte quelle località dove si prevede in un futuro un notevole, diciamo così, riscaldamento e quindi un notevole innalzamento delle temperature, come è ad esempio, lo sappiamo molto bene, il caso un po' di tutto il Mediterraneo. Las características de la fecha de maturación de recolección es una variedad que se está utilizando mucho en el bacino mediterráneo, que con este cambio climático está modificando más o menos la fecha de toda la producción de olivar o de la maturación del olivar. Con el aceite que se está utilizando y con la estructura que tiene la planta, es una variedad que seguramente se va a utilizar en todo el territorio con diferentes características, pero donde es necesaria agua, donde está disponibilidad de agua. Muy bien, estamos ya fuera de tiempo. Yo solo quiero agradecerles a nuestros ponentes sus explicaciones, felicitarles por su trabajo, a todos y cada uno de ellos. Y, por supuesto, agradecerles a ustedes el estar ya a las 4 menos 10 de la tarde y supongo que todos sin comer. Gracias a todos y esperemos que la charla haya sido interesante. Gracias. Muchas gracias. Mientras hacemos la foto de familia de esta mesa redonda, despido. No me quiero extender, que ya lo ha dicho Jordi, es tarde y tendrán ganas de comer. Aquí termina esta primera jornada de este Congreso Mundial, de esta segunda edición, una mañana intensa de aprendizaje, y solamente quiero recordarles que esta tarde a las 4:30 quienes estéis inscritos en los talleres prácticos pues comienzan a esa hora con temas tan interesantes como la inteligencia artificial, la olivicultura regenerativa, el diseño y gestión de una explotación de olivar en seto, el diseño de riego y fertirrigación sostenible o cómo impulsar una marca. Y mañana volvemos a las 9 en punto con mucho más sobre olivicultura y elaiotecnia. Que descanséis y hasta mañana.